tema de sindicatos con el licenciado Ignacio Bonilla, un licenciado joven que al final tiene experiencia en el tema laboral, que es el ámbito que nos compete. Voy a estar compartiéndole por lo que necesites y sin más te dejo la palabra. Muchas gracias. ¿Me confirman todos que se escucha bien el audio, por favor? Sí, se escucha bien. Ok. Correcto. Pues miren, antes que nada... Fuerte y claro, Nick. Muchas gracias. Antes que nada, pues sí me gustaría pedir una disculpa. Sabemos que la charla se había programado para el día de ayer. A veces pasan cosas que luego se salen de las manos de uno, pero bueno, lo importante es que aquí estamos y les agradezco a todos su comprensión y que el día de hoy se hayan dado cita y tiempo para poder estar aquí. Antes que otra cosa, tengo que advertirles que el día de hoy el tema que vamos a ver lo vamos a ver de una forma muy somera, muy general. ¿Por qué? Porque dentro de los temas laborales, los sindicatos son uno de los más complejos y más complicados por el nivel técnico que maneja. ¿Por qué? Para que uno pueda constituir un sindicato y hacerlo funcionar de una forma correcta, tiene que llevar ciertas directrices que nos va dando que vienen reguladas por la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social. Entonces, en ese nivel de complejidad, pues creo que darnos una charla para explicar todo lo que viene siendo el tema, pues sería algo por demás imposible para que podamos tratarlo en una sola sesión. Inclusive ahorita pues yo soy consciente de que es Viernes Santo, es viernes de asueto, depende de lo que crea cada quien, pero bueno, finalmente este es un tiempo que debiera ser para estar con nuestros parientes descansando, o simplemente pasando un descanso entre nuestras tareas. Entonces, vamos a tratar de que la charla de hoy dure entre 45 minutos y una hora por mucho. A diferencia de las otras charlas que hemos tenido, esta vamos a hacerla un poquito más general y un poquito más ligera. Y bueno, como en todo, y sobre todo atendiendo que es un tema un poco especializado, las opiniones de los compañeros, sobre todo si tienen también expertise en el tema o alguna información u opinión que quieran aportar para que podamos agregarle información y contenido al tema, pues yo creo que va a ser muy bien recibido. Entonces, híjole, Lick, ¿no será posible que me la puedan poner en pantalla completa, por favor? Lo que pasa es que por el tamaño se me complica un poquito alcanzar a leer. Perdón, ¿se escucha? ¿Sí se alcanza a escuchar? Se escucha muy bien, licenciado. Ok. Entonces, no sean malditos, denme una oportunidad de que me presten la presentación. Porque, como saben, ese es mi acordeón. ¿Nos podría apoyar? ¿No pueden apagar su micrófono, por favor? A ver. Ok, bueno, vamos a empezar por lo que tenemos que empezar, que es básicamente definir qué es un sindicato. Las tres acepciones más importantes que encontré fueron una que viene de la academia, una que viene de la propia legislación y una que viene pues del Vox Populi, de las personas en general, lo que creemos como sociedad, sobre todo las personas laicas que no están inmersas en el mundo del derecho, cómo conciben o cómo ven un sindicato. Empezando por lo primero, la definición académica dice, entidad que nace del ejercicio colectivo de la libertad de asociación como derecho y principio fundamental de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Básicamente es aquella persona, si lo queremos ver así, aquella moral, aquella institución que nace de que los trabajadores ejerzan su libertad sindical o su libertad de asociación. Esto lo encontramos no solamente como un principio general del derecho del trabajo, que es la libertad sindical, sino también como un derecho fundamental del trabajador, plasmado incluso en la Convención Internacional del Trabajo, y que básicamente hace las veces de la libertad de asociación que tenemos nosotros para pelear por nuestros derechos, ya sea en forma individual
que no sería el caso, normalmente hablando de sindicatos, no sería el caso en lo común, y obviamente de forma colectiva. La segunda acepción nos la da la propia legislación en el 356 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Cada una de estas va a tener ciertas características y obviamente va a requerir de ciertas cosas. Algo que podemos tener aquí en cuenta es la distinción que hace el legislador entre un sindicato patronal y un sindicato de trabajadores. ¿Por qué? El derecho del trabajo en México le reconoce no solamente esta libertad a los trabajadores, sino también a los patrones. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores sí tienen la libertad de asociarse para pelear por su... ¿Sí me escuchan? Lo que pasa es que aquí me está pareciendo que está débil la señal y que se cortó el audio. ¿Sí me escuchan bien, perdón? Sí, Sí, se licenciado. escucha, Muy licenciado. bien. Ok, bueno, si me llego a trabar o se llega a cortar, pues me avisan y repetimos o volvemos sobre lo mismo. El legislador le reconoce a estas dos personas la facultad de asociarse, porque tanto el trabajador va a pelear por sus derechos y libertades y pues obviamente sus condiciones laborales, sobre todo, así como el patrón pues se va a defender de estos o también va a pelear sus propios intereses. Hay que recordar que como factores reales de la economía, el trabajador va a representar a la fuerza del trabajo, mientras que el patrón va a representar a los capitales. Entonces, bajo esta visión equilátera, pues entonces podemos deducir que tanto los trabajadores pueden constituir sindicatos como los patrones. Ya iremos viendo poco a poquito algunas cualidades que tienen unos y otros. Ahora bien, andando en la calle no es difícil ver o no es difícil escuchar que para una persona de a pie, un sindicato popularmente es una organización de trabajadores para la defensa de sus intereses. Y de una forma llana, pues podríamos decir que sí lo es. Aquí tal vez lo único que faltaría agregar es la palabra de trabajadores y patrones para la defensa de sus intereses. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque así lo percibe la gente y así es como nos lo van a venir a exponer el día que nos hagan una consulta a nosotros como especialistas del derecho, sobre todo en cuestiones sindicales. Nosotros vamos a entender ciertas cosas, pero la sociedad va a entender otras. Si me regalan la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los sindicatos? También nos la da la ley, pero básicamente se dividen en 5 grandes agrupaciones. Los sindicatos gremiales, que son aquellos donde entra un gremio de trabajadores, un grupo de trabajadores que se dedican básicamente a lo mismo. Podemos hablar a lo mejor del gremio de la construcción, podemos hablar a lo mejor del gremio restaurantero, o sea, ese tipo de actividades que constituyen acciones afines o filiadas a una misma rama de la industria o de la economía. Sobre todo, si lo queremos entender así, es básicamente eso. La siguiente gran agrupación de sindicatos viene dada por las empresas. Un sindicato de empresa es básicamente el que se va a constituir dentro de una misma empresa, dentro de una misma institución o dentro de una misma entidad económica. Entonces, los sindicatos de empresa básicamente van a ser el conjunto de trabajadores que reunidos en un número de por lo menos 20 trabajadores van a pelear derechos frente a su patrón, frente a la empresa y frente obviamente a los administrativos que llevan la entidad económica. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien, licenciado. Ok. Como les comento, estamos viéndolo muy a grosso modo. Si alguien quiere ir comentando algo más para enriquecer, adelante también, ¿eh? Se vale. Al final del día esto es una charla, es un conversatorio y todos vamos a poder aportar ideas. Si no, pues ahorita al final lo podemos ir viendo. La siguiente gran agrupación de sindicatos la encontramos en los sindicatos de industria. ¿Qué quiere decir? Los sindicatos de industria son aquellos que se dedican básicamente a una rama de la industria, valga la redundancia, como por ejemplo podríamos ejemplificar la industria petrolera, la industria automotriz, la industria eléctrica, la industria textil, la industria maderera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que sea una industria y que esté contemplado en la ley como tal,
lo podemos llevar, podemos nosotros como trabajadores de esa industria formar sindicatos si cumplimos previamente los requisitos que nos va a pedir la ley y que vamos a ver más adelante. La siguiente gran agrupación son de los sindicatos nacionales de industria. ¿Por qué nos dice que de industria y nacionales de industria? Las industrias, al igual que, ¿cómo decirlo? Vamos a plantearlo así. Las industrias las podemos tener tanto a nivel nacional como a nivel estatal o a nivel local. Una industria, por ejemplo, local, podríamos verla, por ejemplo, la industria automotriz se concentra principalmente, por decir algo, en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Bueno, pues entonces hablamos de una industria que pudiera funcionar de una forma uniforme en el estado específicamente de Jalisco. Sin embargo, si yo me voy a la industria petrolera, que es una industria a nivel nacional, porque gran parte del producto y de las actividades económicas de México son dentro de la industria petrolera, en ese sector económico, entonces podemos hablar que ahí ya vemos una diferencia notable entre lo que es una industria y una industria nacional de industria, valga la redundancia. Básicamente, ¿qué es lo que lo va a definir? Si la industria es local o si la industria es industrial. Por ejemplo, la industria textil, que en el sureste del país, por ejemplo, es muy trabajada la industria textil, pero que no tiene las dimensiones, por ejemplo, de la industria petrolera. Y volvemos al petróleo porque al final del día de las industrias en México es la más representativa y yo creo que es con la que mejor podemos ejemplificarlo. Y finalmente la última gran agrupación es la que tenemos de sindicatos de oficios varios, que es básicamente, y así lo marca la ley, cuando en un municipio, o sea, en este caso, en el caso mexicano, cuando en un municipio, en una entidad federativa, no hay más de 20 trabajadores que se dediquen a lo mismo. Por ejemplo, no hay más de 20 médicos, no hay más de 20 ingenieros, no hay más de 20 electricistas, no hay más de 20 la industria, oficio u arte que ustedes quieran. Cuando no hay más de 20 trabajadores en ese municipio, se puede constituir un sindicato con trabajadores de varias ramas, de varios oficios, de varias artes. ¿Por qué? Porque uno de los principios del sindicalismo es precisamente la representación y obviamente la democracia. ¿Cómo voy a tener yo una democracia si soy un trabajador que no alcanza el mínimo establecido por la ley como para representar una institución como lo es un sindicato? Entonces, por regla general, si dentro de los oficios varios en un mismo municipio hay menos de 20 trabajadores de una industria, se pueden constituir en sindicato, pero no en el sindicato, por ejemplo, de su ramo de su industria. Si hubiera menos de 20 médicos, esos 20 médicos se pueden adherir a otro sindicato, pero no pueden formar un sindicato de médicos. ¿Me explico? ¿Vamos bien? No es cierto. Por favor, me regalen la siguiente diapositiva. Ahorita vamos a comentar algo interesante. Estaba olvidando, pero lo sigo a este punto. ¿Quiénes son los sujetos legitimados para constituir un sindicato? La ley establece que tanto los trabajadores como los patrones están legitimados para constituir sindicatos. Entonces, cada uno tiene que cumplir ciertos requisitos. En el caso de los trabajadores, para constituir un sindicato tienen que ser al menos 20 trabajadores, de 20 hacia arriba. Y estos trabajadores tienen que tener más de 15 años. ¿Por qué más de 15 años? Porque la Ley Federal del Trabajo reconoce o reconocía el trabajo a partir de los 15 años. No sé si, por ejemplo, en algún momento llegaron a escuchar de los cerillitos, por ejemplo. Los cerillitos eran jóvenes, eran muchachos que se iban a los supermercados y que eran contratados por estos y obviamente todo llevaba una regulación de la Secretaría del Trabajo y fomento al empleo de la Ciudad de México porque eso se regulaba a nivel local. Y estos trabajadores, a pesar de que eran trabajadores no remunerados, tenían el derecho pleno de formar sindicatos porque cumplían los dos requisitos que pedía la ley, tanto el ser mayores de 15 años como tener al menos 20 miembros dentro de su colectividad. Entonces hay un ejemplo de trabajadores que podían asociarse independientemente de la edad, siempre y cuando cumplieran con la calidad de ser trabajadores. En el caso de los patrones, cambia obviamente el número, porque aquí para que puedan formar un sindicato patronal, que también entra dentro de las cinco
en alguno de los 5 clasificaciones de los sindicatos, requieren de al menos 3 patrones son los que se necesitan. Y bueno, los trabajadores extranjeros que también se pueden adherir a los sindicatos, pero van a tener una restricción. Así como para el aparato público, para todo lo que es la administración pública, está prohibidísimo que haya extranjeros ejerciendo funciones públicas, también aquí se podría decir que hay una homonimia al momento de llevar a la junta sindical una directiva con extranjeros incluidos. ¿Por qué? Porque se deduce que por lógica los trabajadores van a defender sus derechos y muchas veces estos trabajadores, sobre todo si fueran extranjeros, se podría prestar a malos entendidos de que los extranjeros vayan a favorecer intereses económicos y creen conflictos de naturaleza económica dentro de la misma empresa, dentro del mismo sindicato. Entonces, por eso la ley y el legislador excluyó a los trabajadores extranjeros, no de la adhesión a los sindicatos, sino del adherirse a las juntas o comités directivos de los sindicatos, que es una cosa muy diferente, porque estos trabajadores extranjeros van a tener voz, van a tener voto, pero no pueden integrarse a las directivas. Este punto es muy importante y que tenemos que tener en cuenta. ¿Me regalan, por favor, la siguiente? Ok. Como les comentaba, hablar de sindicalismo es muy complicado. ¿Por qué? Porque el derecho laboral comparte junto con el derecho agrario y el derecho indígena raíces dentro de lo que llamamos hoy día el derecho social en México. Estas 3 ramas del derecho, el derecho laboral, el derecho agrario y el derecho indígena, nacen a partir del contexto histórico-social que se vivía en el momento en que se reconocen este tipo de derechos hacia 1917. ¿Por qué es importante traerlo a colación? Básicamente, los sindicatos nacen como instituciones políticas principalmente que estaban supeditadas a la regulación de en ese entonces la Secretaría de Economía, que tenía el Departamento de Trabajo y de la Seguridad Social, y que básicamente eran instituciones encabezadas por los mentados charros y que hacían lo que el gobernador, en el caso de las industrias locales, en el caso de las industrias nacionales, el presidente de la República, pues fuera indicando acorde al momento político que se estuviera viviendo. En el caso de México, por ejemplo, y hablando de su historia, podemos hablar de al menos 3 sindicatos que han sido relevantísimos, por su participación en lo social y en lo político, que son el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles de la República Mexicana y el Sindicato Nacional, bueno, lo que hoy es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que bueno, ese sí fue variando su nombre, de acuerdo con el tiempo, pero que hacia los años 40, hacia los años 50, básicamente constituían los 3 sindicatos más grandes en México y que básicamente hacían las veces de fuerza de choque para lo que en ese momento era el partido hegemónico, que era el PRI, nacido del Partido Nacional Revolucionario, y que viene de una tradición institucionalizada a partir de que Calles asume el poder y que ya constituye bien el Partido Nacional Revolucionario, que después evolucionó al PRI. Bueno, aquí, si llego a hacer un comentario político, asumo yo la responsabilidad, la titularidad de lo que yo llegué a comentar, deslindando al grupo Aprendices del Derecho y a RS Abogados y Contadores. Creo que no es la primera vez que lo tengo que decir, pero ¿por qué? Porque básicamente sobre todo hablar de temas laborales es hablar también de la historia del trabajador en México. Mucho se lo debemos, sobre todo en México, mucho se lo debemos al trabajador, a las luchas sociales que ha habido y sobre todo a las pérdidas que ha representado para el trabajador también. No es de extrañar que nosotros como abogados veamos que día a día el trabajador siempre está en una desventaja constante frente al patrón y que estas desigualdades donde el patrón va a tener los recursos para poderle hacer frente al trabajador, tanto como lo desee, son una de las grandes fallas o grandes derrotabilidades del derecho laboral en nuestro país. Pero bueno,
A grosso modo, como les comenté, pues no vamos a verlo a profundidad, pero sí quería hacer el comentario de que la justicia laboral, como la justicia agraria en México, siempre ha estado supeditada a los aparatos administrativos. Esto porque es relevante, porque el PRI, el Partido Nacional Revolucionario, el PRI, el partido hegemónico, vaya, siempre utilizó a las confederaciones de trabajadores, a los sindicatos y a las coaliciones de trabajadores para fines políticos. ¿Por qué? Porque les decía, ok, yo voy a permitirte que tú hagas esto y esto y esto y esto, pero al mismo tiempo yo quiero que tu directivo o tú trabajador me des tu voto o me des tu apoyo, tanto económico como en las urnas, para que yo siga manteniéndome en el poder. Y por mucho tiempo esa fue la estrategia para poder mantenerse, y obviamente esto que generó, aparte de obviamente un rezago social, también generó un rezago político. ¿Por qué? Porque entonces lo que antes venía a ser una tradición de políticos que se enriquecían, pasó ya no solo a ser una tradición, sino prácticamente un requisito para poder ejercer el poder. Entonces, de ahí la importancia de conocer, por lo menos de pasadita, la historia del sindicalismo en México, que al mismo tiempo impactó la historia del derecho laboral. Actualmente, y eso ya sobre todo ahorita, tenemos o tuvimos la firma del TEMEC, recién entró en este caso el actual gobierno. Aquí, ¿qué es lo que pudimos observar? Uno de los puntos clave y fundamentales al momento de que se firmó el Tratado Estados Unidos, México-Canadá, fue que dentro de las peticiones que se le hizo a México para poder entrar a ese acuerdo económico era modificar el sistema procesal y obviamente modificar el sistema sindical que operaba en nuestro país. ¿Por qué? Anteriormente, los sindicatos ya realmente no funcionaban para lo que habían sido creados. En el papel sonaba muy bien, el sindicato está hecho para defender a la mancomunidad de trabajadores que se adhieran a él, y sí, todo eso estaba muy bien. El problema es que en la práctica nunca llegó a funcionar ni a resultar este sistema, porque había lo que se conocía como el charrismo sindical, los mentados charros, que eran básicamente gente de los patrones o gente del gobierno que se metía a los sindicatos para meterse a las directivas y obviamente mandar y obviamente beneficiar al patrón y al Estado de los propios trabajadores o a costilla de los trabajadores. Entonces, ¿en qué me quedé? Perdón. Sí. Entonces, tuvimos que, para romper con este sistema, tuvo que venir una fuerza extranjera, una intervención extranjera de corte económico, para que nosotros pues despertáramos y dijéramos, no, sí hay que cambiar nuestra justicia sindical. ¿Y eso qué implicó? Implicó el derecho de asociación de los trabajadores de una forma más democrática, porque ahora las elecciones sí son democráticas, por lo menos en el papel. No voy a meterme con cuestiones prácticas, porque yo creo que aquí sería meternos a un debate que no tiene sentido en este momento establecer, pero sí por lo menos en el papel se contempla ya una mayor libertad sindical, una mayor libertad de asociación, y obviamente cambian los mecanismos para que un trabajador pueda defenderse, aun cuando lo hiciera a través de su sindicato. Hasta este punto, no sé si haya comentarios, preguntas, dudas, aseveraciones. Todo bien, licenciado. Bueno, si no, ya al final le seguimos comentando esa parte. Es que eso es lo importante, sinceramente lo importante de estos temas es entender cómo funcionaban los sindicatos, o mejor dicho, entender la historia de los sindicatos para poder entender el por qué aún hoy día sigue siendo una figura que cobra relevancia, no solo porque es un tema de actualidad, sino porque actualmente los trabajadores siguen padeciendo de injusticia social. Entonces, ¿me regalan la siguiente diapositiva, por favor? Ahora, en la parte ya práctica, ¿cuáles son los requisitos cuáles son los requisitos para constituir un sindicato? Los requisitos me los va a dar el 365, el 365 bis y el 371 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué me van a pedir? A grosso modo, 4 cosas indispensables. Punto número 1,
la copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva firmada por el secretario general. O sea, cuando yo les diga que es un documento autorizado, quiere decir que va a venir firmado por el secretario general. Obviamente el secretario general se le escoge en la Asamblea a través de un procedimiento que la propia Asamblea va a definir. Ahorita no lo vamos a ver porque, como les dije, son temas altamente técnicos que una hora no nos van a dar para poder terminar el tema. Pero que sí podemos mencionar, aunque sea para que los tengamos nosotros en el radar. Y obviamente, pues ya, si a alguno de ustedes les llega a interesar un poquito más el tema, pues la legislación nos da las respuestas a las preguntas que vayan surgiendo. Mientras lo vamos a ver. La copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. La lista con los miembros del sindicato, es decir, los trabajadores que se vayan a adherir tienen que proporcionar una lista donde van a, obviamente, a proporcionar datos personales, van a proporcionar sus CURPS, números de seguridad social, puestos de trabajo, obviamente sus nombres, el domicilio donde tienen su centro de trabajo y así sucesivamente. O sea, es una serie de datos que la misma ley va marcándoles a manera inclusive de formulario donde el trabajador pues ya se puede ir guiando para poder presentarlo ante la autoridad competente. Aquí, eso creo que no lo puse en la presentación. ¿Quién es la autoridad competente? La autoridad competente es la actual a partir de las reformas de 2019-2021, es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahí es donde los sindicatos van a presentar sus registros previo cumplimiento de los requisitos de ley, y ahí es donde se van a dirimir ciertas causas o problemas que haya con los sindicatos, y donde también se van a ir a actualizar tanto los reglamentos interiores de trabajo de las empresas aprobados previamente por la Asamblea Constitutiva del Sindicato, y al mismo tiempo también se van a ir a hacer las bajas, las modificaciones a los estatutos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más nos van a pedir? La copia autorizada de los estatutos. Al momento de que se reúna una Asamblea Constitutiva, va a realizar o va a redactar un estatuto que va a ser las bases de ley orgánica, si lo queremos ver así, de una forma práctica, para la constitución del sindicato. La ley es muy, muy suave en este sentido de otorgarle al trabajador la libertad de poner las reglas que quiera, básicamente. Obviamente les va a dar ciertos lineamientos, pero el trabajador tiene la libertad de escoger los procedimientos de elección de su comitiva, inclusive les da el tiempo, les deja escoger libremente el tiempo que van a tener a sus directivas al frente, siempre y cuando no sea tanto que haga imposible el desarrollo de la democracia y no sea tampoco que no les permita llevar adecuadamente una administración. O sea, la ley les deja al trabajador esa parte como de tú arréglate, acomódate como tú quieras, nada más mientras no te afectes a ti mismo en tu democracia o en tu administración, por mí, tú escoge el tiempo que decidas. ¿Qué otra cosa les van a pedir? La copia del acta autorizada de la junta directiva o de la comitiva directiva, obviamente aprobada por la asamblea y autorizada es con la firma del secretario general. ¿Me regalan, por favor, la última diapositiva? Vamos en buen tiempo, de hecho. Ok, los requisitos de los estatutos de un sindicato. Ya vimos los 4 documentos principales que nos van a pedir y que nunca en la vida nos van a poder faltar si queremos nosotros constituir un sindicato. Ahora, uno de esos que considero yo de los más importantes es el estatuto. ¿Y qué lineamientos voy a tener yo para el estatuto? Me los va a dar el 371 de la Ley Federal del Trabajo y son a grosso modo los siguientes. La denominación que lo distinga de otros. Hace rato, por ejemplo, les presentaba 3 sindicatos. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, esa es una denominación. Otro sindicato, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, esa es otra denominación. Es básicamente el nombre del sindicato que lo va a distinguir de otros sindicatos, ramas o industrias inclusive, también, ¿por qué no decirlo? ¿Qué otra cosa debe contener? El domicilio tanto del sindicato y obviamente también los domicilios de los centros de trabajo. El objeto es básicamente, es un sindicato de trabajadores, es un sindicato de patrones, el trabajador lo constituye para la defensa, estudio y mejoramiento de sus condiciones laborales, etcétera, etcétera. Todo eso va dentro del objeto. La duración, la ley establece que los sindicatos deben proporcionar una duración, pues si no lo hicieran,
por lógica entendemos que si no es determinada es indeterminada. Entonces, sí se suele pedir, pero si no se proporciona, pues entonces deducimos que es una duración indeterminada y que obviamente el sindicato va a existir hasta que la asamblea de trabajadores lo disuelva o en su caso existan condiciones que ya no permitan su existencia. Siguiente punto, condiciones y admisión de miembros. No sé si alguno de ustedes intentó alguna vez trabajar en el metro, por ejemplo, de la Ciudad de México. Bueno, o en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Pues bueno, estas dos entidades, estas dos instituciones, cuentan con su sindicato y ellos son muy claros, muy claros. Dicen, tú aquí no entras si no hay alguien que te recomiende. Básicamente, ¿por qué? Porque está dentro de los estatutos que los mismos trabajadores pactaron al momento de realizar la redacción. Entonces, obviamente me van a pedir qué necesito yo para poder integrarme, porque tanto hay la posibilidad de que necesite yo que alguien me meta, como también está la posibilidad de que la empresa, por la mera contratación, le dé las puertas abiertas al trabajador para que ya pueda ir y adherirse. Inclusive, algunos dicen que algunos sindicatos meten como estatuto que para trabajar en determinada empresa, obviamente después de que todo esté aprobado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y los estatutos obviamente por la Asamblea Constitutiva, los trabajadores se puedan adherir y tener las puertas abiertas por el simple hecho de la empresa, de que la empresa los va a contratar. Se acabó. A ese grado llega la libertad de asociación sindical. Siguiente, obligaciones y derechos de los asociados. ¿Qué entendemos por obligaciones? Obviamente, el sindicato va a tener una sede, va a tener una administración, va a tener un aparato que le va a permitir funcionar, pero al mismo tiempo va a requerir de qué? Va a requerir de insumos, va a requerir de ubicaciones, va a requerir de trabajadores y por tanto todo eso conlleva gastos. Entonces las obligaciones de los trabajadores son contribuir con los gastos, contribuir con las juntas, ir a las asambleas, o sea, estar pendientes de todo lo que suceda en el sindicato y obviamente poner de su cooperación y obviamente de su atención y de su intención, perdón, es que digo sobre avenida, poner de su atención y de su intención para el momento de que ellos van y se van a afiliar a un sindicato. ¿Ok? ¿Cuáles son sus derechos? Obviamente, pues el sindicato va a protegerle sus derechos laborales y obviamente el sindicato va a ver por la individualidad de cada trabajador, a pesar de que sean una colectiva. Vamos a verlo prácticamente, el sindicato lo que es una persona, que aunque es colectiva, va a ver por los intereses de cada uno de sus trabajadores. Y que si un trabajador en algún momento llega a tener alguna situación, pues va a poder correr al sindicato y obviamente solicitar de su apoyo para solucionar su problema. Aquí hay obviamente dos realidades. La realidad donde el sindicato sí apoya al trabajador y cumple su chamba y hace lo que tiene que hacer, y la realidad donde el sindicato no es más que un nuevo, vamos a acuñar el término, neocharros, sindicatos neocharros que realmente benefician al trabajador o al Estado, dependiendo ahí la situación. El siguiente punto, a ver, el siguiente punto son los motivos y procedimientos de expulsión. También dentro de los estatutos se tiene que contemplar, así como se contempla qué circunstancias te permiten entrar, qué circunstancias te hacen acreedor a que tengas que salir. Porque tanto puede ser que por el mero despido de la empresa te puedan sacar del sindicato, como puede ser que inclusive te despidan de la empresa y no tengas que salir del sindicato porque al final del día pues no sea una causa de expulsión. De hecho, eso es lo normal, sería muy raro, inclusive yo nunca lo he visto, un sindicato donde te corren de la empresa y porque te corrieron de la empresa ya te corren del sindicato. No, normalmente los sindicatos te sacan de acuerdo a sus procedimientos internos y no es necesario que la empresa te despida o no porque la empresa te despida te van a sacar del sindicato. O sea, eso es un error que muchos trabajadores a veces no son conscientes de y creen que porque ya la empresa los corrió, ya salieron del sindicato y ya el sindicato ya no los va a proteger. Error. A menos que el sindicato les, bajo el procedimiento establecido y que el mismo sindicato presentó, a menos que suceda eso, el trabajador tiene derecho a solicitar el apoyo del sindicato. Forma de convocar asambleas.
O sea, qué porcentajes pueden solicitarlo, cuáles son los motivos, cuáles son las circunstancias que pueden motivar a lo mejor una asamblea urgente, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, ese es el procedimiento para la elección de directivas. Hay quienes lo pueden hacer por voto popular, formando una plantilla, y el trabajador va directamente y deposita su voto. Ahí hay total libertad de cómo el trabajador va a ejercer su democracia. Aquí lo único que la ley que la Secretaría del Trabajo va a pedir es que sean métodos que garanticen la democracia y que obviamente no sean simulaciones para engañar a la ley. Mientras no sea una simulación y sea un método que denote democracia entre los trabajadores, tu método, no me importa cómo lo quieras hacer, cómo te acomodes, no pasa nada. Siguiente, la integración con paridad de género. Eso también fue una aportación de las reformas de 2019. ¿Por qué? Porque se integró, creo que es el 365 bis precisamente, que lo integra. Se integra precisamente que las directivas ahora tienen que tener misma cantidad de hombres, misma cantidad de mujeres. Y obviamente, pues, tanto para las postulaciones como para ya estando ahí, sí es real que sí te piden estas coloquialmente cuotas de género. Entonces, ahí se podría hablar también de un avance que tuvimos con las reformas de 2018 y que ayudaron a que el sindicalismo en México pues evolucionara al siguiente nivel. Siguiente, periodos de funcionamiento de las directivas sindicales, lo que decíamos anteriormente. La ley es tan permisiva con el trabajador que le permite escoger sus tiempos siempre y cuando no sea más tiempo del que dificulte o obstaculice la democracia. Por ejemplo, un sindicato que diga, no, pues yo voy a ser el director del sindicato de petróleos mexicanos durante 20 años, pues quien tuviera ese trabajo, quién fuera él, ¿no? Jubilarse en ese puesto. Entonces, tampoco nos podemos ir al otro extremo, donde a lo mejor pues me van a dar 6 meses, pues en 6 meses sí voy a administrar el sindicato, pero pues realmente ¿qué voy a poderle mejorar en 6 meses? Ese tipo de cosas son las que uno tiene que tener en cuenta cuando uno le llegue a un asunto de estos y uno tenga la oportunidad de apoyar a una comitiva de trabajadores para realizar este tipo de observaciones. La siguiente, normas de administración, adquisición y vigilancia. También hay que tener cuidado aquí. ¿Por qué? Porque los trabajadores muchas veces van a tener que ver cómo van a administrar su patrimonio, porque al final del día los sindicatos tienen personalidad jurídica reconocida y por tanto pueden tener patrimonio y eso ya les da derechos y obligaciones patrimoniales tanto para con el Estado como para con sus agremiados. Entonces hay que tener mucho cuidado en este punto, sobre todo para que no se vaya a prestar a malos entendidos. La siguiente, formas de pago y monto de las cuotas. O sea, pueden ser a lo mejor una cuota mensual, semanal, quincenal, anual, y obviamente eso el sindicato en la asamblea pues se reúnen, lo discuten, ven cuánto se requiere, cuántos agremiados hay, y obviamente en base a eso pues ya se hace un cálculo de lo que puede ser una cantidad razonable para pedirle al trabajador. En algún momento tuve la oportunidad de trabajar para una industria de turismo. En ese tiempo nos sindicalizamos y en ese momento yo me acuerdo que yo pagaba 20 pesos a la quincena, 20 pesos a la quincena por estar afiliado al sindicato. Entonces, cada sindicato, dependiendo de sus necesidades, pues va viendo cuánto le va a pedir a sus trabajadores y cada cuánto, ¿ok? Ahí también hay libertad sindical. Las normas de liquidación del patrimonio sindical, también hay que estar aquí plasmado. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a disolver el sindicato, que si el sindicato en algún momento ya no va a funcionar, o que si simplemente los trabajadores ya no quieren permanecer agremiados, pues entonces, o inclusive también la fusión de un sindicato, por ejemplo, que los trabajadores de un sindicato se quieran anexar a un sindicato más grande, pues yo tengo que saber como persona moral qué va a pasar con mi patrimonio y con las responsabilidades patrimoniales que yo voy a adquirir. Y eso también tiene que venir en los estatutos. ¿Por qué? Porque al final del día hay que recordar que nuestra tradición es una tradición positivista, donde prácticamente todo lo que nos pase tenemos que tenerlo ya contemplado en la ley como un supuesto de hecho que va a producir consecuencias de derecho. ¿Ok? Entonces, también esto tiene que venir en el estatuto.
la última, que es procedimientos democráticos y de consulta, las formas aceptadas dentro de los sindicatos para tomar decisiones, básicamente. Y bueno, todas las aprobadas por la Asamblea. Ya ahí la ley, pues, apertura como que no te preocupes, no nada más necesitas esto, si tú le quieres meter otra cosa, adelante. Pero mientras me cumplas con todo lo anterior, no hay ningún problema. Entonces, creo que con esto acabamos de ver, a grosso modo, les repito, el tema de sindicatos es un tema dentro de los temas laborales de los más complejos, que sinceramente querer abordar ahorita en una reunión de 1 hora, 2 horas por mucho, sería algo imposible. Entonces, ahora sí, abrimos el micrófono a los comentarios de todos ustedes y creo que eso sería todo de mi parte. Ay, no se me alista. Licenciado, adelante. Gracias. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, gracias. Buenas noches, licenciados. Yo tengo, bueno, una pregunta hacia usted. ¿Conoce qué puede generar, vamos, los agremiados? Estoy considerando o entiendo a lo que nos acaba de comentar, que básicamente son como los trabajadores beneficiados, ¿no? Que pertenecen adentro del sindicato, ¿no? He escuchado que algunos de ellos en alguna ocasión tienen que terminar de manera temporal la relación laboral con su patrón para pasar a pertenecer o formar parte del sindicato como administradores, por llamarlo de alguna manera. Esto como a qué se debe que tenga que ser así, ¿por qué se contrapone esta parte de sus actividades referente a su cargo dentro de su empresa que tenga que imponer o que tenga que dejar de manera temporal pues su puesto para pertenecer dentro del sindicato? No sé si me di a entender. Sí, creo que sí. Si no, por lo que entendí es básicamente, ¿por qué un trabajador de una empresa tiene que dejar su trabajo para irse a formar parte de la directiva del sindicato? Es Básicamente esa es la correcto. pregunta, ¿no? Ok. No es de que sea a fuerzas. O sea, fíjense, aquí como en casi todo el derecho, la respuesta va a ser depende. La Ley Federal del Trabajo sí contempla como causa justificada de ausencia el que un trabajador tome un cargo público, obviamente con ciertos límites, como también el que el trabajador vaya y haga parte de la directiva de un sindicato. ¿Por qué? Porque se presume o hay este principio de que el trabajador, pues obviamente no es, por ejemplo, un trabajador de una industria, una persona que está trabajando, por ejemplo, en las mentadas bandas de transportación, es una persona que operativamente tiene que estar ahí operando todo el día y que tiene que estar realizando su chamba. Entonces, si esta persona al mismo tiempo tiene que hacer actividades de administración dentro de un comité, dentro de una directiva, pues lógicamente estamos hablando de una imposibilidad material y obviamente una carga de trabajo que dependiendo del tamaño del sindicato puede ser hasta inhumana. O sea, yo, por ejemplo, como trabajador del sistema de salud, por ejemplo, que tengo jornadas de 8 horas, a veces de 16 horas, cuando no llega el cambio de guardia, etcétera, etcétera, y encima me tengo que ir a administrar el sindicato, pues se presume que obviamente hay una situación ahí de imposibilidad material. Esto por lo menos así lo ve la ley. Por eso se contempla como una causa de ausencia justificada a las actividades laborales. Ahora bien, más allá del que este trabajador se separe de su empresa, más bien se le llama suspensión laboral. O sea, es una suspensión, no una separación. Hay que tener cuidado con los conceptos que manejamos porque una separación es la terminación, la rescisión laboral y una suspensión es, ahorita en este momento voy a dejar de trabajar, pero en cuanto termine el encargo en el Estado o en la empresa o en el sindicato, mejor dicho, que voy a desarrollar, yo voy a regresar a desempeñar mis funciones de forma normal. Por eso también decimos que los sindicatos, pues obviamente conllevan gastos de administración, gastos de adquisición, gastos de mantenimiento, y dentro de esos gastos tendrían que venir contemplado, por ejemplo, un salario para la persona que va a dirigir el sindicato, que va a administrar el sindicato, mejor dicho. Entonces, más allá de que sea una separación,
depende las reglas del sindicato, depende cómo el sindicato forme sus estatutos, depende de la empresa y las condiciones también laborales. Obviamente, pues vamos a entender que a lo mejor yo, si soy administrativo, por ejemplo, o del área administrativa de la empresa, pues a lo mejor podré tener ciertas libertades para también ser parte del área administrativa del sindicato. Pero si yo soy, por ejemplo, una persona del cuerpo operativo y que necesito estar todo el día en mi chamba, pues entonces ahí voy a tener una dificultad para poder desarrollar mi trabajo y obviamente desarrollar correctamente la administración de un sindicato. Hay que recordar que esto es muy delicado porque siempre que hablamos de dinero, porque aquí la realidad es esta, los trabajadores realmente van a estar interesados en que se maneje adecuadamente en los dineros del sindicato. Siempre que hablamos de dinero es algo muy delicado y en esa medida el trabajador tiene que tener el cuidado necesario para poder dedicarle el tiempo y dedicárselo correctamente. Entonces, no sé si con eso se alcance a contestar un poco su pregunta, abogada. No sé si alguien más quiera complementar la respuesta, por favor. Gracias, licenciado. Sí, de hecho, tengo de conocimiento, digo, ahorita fue la palabra que se me ocurrió, pero se le llama licencia cuando en efecto se van de manera temporal a otorgar o a realizar Algún cargo o comisión, algún otro así lo cargo, dice es correcto. realmente la ley. Así es. Por ahí alguien más había levantado la mano, creo. Fue cosa mía. Bueno, si no hubiera más preguntas o comentarios. Ah, ok, sí. Sí, ya decía yo que alguien. Licenciado José, José Betancourt. abogado, lo escuchamos. Buenas noches, abogados. ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha, abogado. Ok, miren, tal vez como usted comentaba al principio en la introducción sobre la historia del sindicalismo en México, específicamente como tal, se te tiene que remontar directamente a la historia política. Obviamente no es el tema central como tal, pero sí hubo cambios, pero cambios que benefician específicamente al trabajador, pero que también sigue estando presente aún todavía los lastres del pasado en el tema político, porque de igual manera ahorita nada más cambió el gobierno, pero vemos en muchos rubros que el sindicalismo sigue estando ahora sí, o sirve todavía para intereses políticos como tal. Eso sería todo, licenciado. No, está bien, es lo que les comentaba. Hablar de sindicalismo es hablar de historia, no hay más. Si nosotros queremos entender un sindicato, la figura del sindicato, tenemos que hablar de historia necesariamente, porque realmente el sindicato es una institución política o que nace para ser una institución política y que en el camino se va convirtiendo en una institución de defensa para los trabajadores, que es lo que tenemos actualmente. Digo, ahí sí podremos estar de acuerdo o no de acuerdo con las políticas del gobierno en turno, no vamos a decir que de sino en general del gobierno en turno, pero al final del día, pues el sindicato ha ido evolucionando acorde al momento político-social que ha ido viviendo en el país. ¿Alguien más que tenga dudas, preguntas y comentarios? Ok, alguien aquí preguntaba lo de la clasificación de colores de los sindicatos. Tengo que confesar, hay cosas obviamente que también para mí en algún momento llegan a ser nuevas, esta es una de ellas, la primera vez que lo escucho y por lo que andábamos también leyendo aquí, encontré una clasificación que dice que son tres colores básicamente, blanco, amarillo y rojo. El color blanco y amarillo son básicamente aquellos sindicatos que están o que tienen primacía del capital por sobre la fuerza de trabajo, mientras que los rojos encuentran primacía a los trabajadores por sobre las fuerzas de capital. A grosso modo eso es lo que encontré. Digo, ahorita sería irresponsable de mi parte decirles que son todas las clasificaciones, pero en aras de no dejar el comentario al aire, pues fue lo que encontramos. Igual y en algún momento déjenme buscar la información y ya lo andaremos subiendo al grupo si hay que complementar esa parte. Y bueno, pues creo que de momento sería todo.
de antemano, pues como les dije, les agradezco a todos el hecho de que estuvieran aquí, que se hayan dado el tiempo. Yo sé que ahorita, pues ya en estos días de suelto, lo que queremos es descansar de nuestras actividades. Sin embargo, pues para mí es muy grato poder contar con la compañía de ustedes y pues de poder tener estos temas que en mi caso, por ejemplo, que me fascina la rama laboral, son tan importantes. Les recordamos también que pues se están subiendo varias charlas. Les recordamos que pues obviamente sigan las redes tanto de RS, Abogados y Contadores, como de Rabona, que es una asociación civil con la que trabajamos en conjunto, y que estén pendientes porque se van a estar subiendo varias charlas que van a versar sobre temas civiles. Bueno, la que se viene es un tema civil, y vamos a estar viendo, porque se vienen también temas, tengo entendido que hay temas pendientes de contabilidad, laborales y civiles. Entonces, para que estén pendientes de las charlas, sigan las redes y pues ahí van a encontrar también algunas de las pláticas. Y pues bueno, le dejo la palabra, abogado, a él. Sí, te agradecemos como siempre, licenciado, el tiempo, a las personas que ahora sí que se unen a este tipo de charlas para poder aprender un poquito más, a los que retroalimentan, y como bien comentas, para el mes de abril, que si Dios quiere ya es la siguiente semana, o esta, si no me equivoco, no, sí, la siguiente semana más bien, el lunes, vamos a ver temas que es como responsabilidad civil, la declaración anual, algunos consejos para lograr una presentación profesional en diferentes ámbitos, aquí no importa la carrera, y vamos a cerrar el mes con una charla de contratos. Se vienen más charlas para los siguientes meses, se vienen talleres y cursos ya con temas teórico-prácticos y con más cuestiones y con horas ya más avanzadas. Eso obviamente algunos van a conllevar a un costo, otros van a ser de manera gratuita como los venimos manejando, y pues de antemano les agradecemos nuevamente su disposición. Que tengan buena noche, los que estén vacacionando, los que vayan a vacacionar, que la pasen muy bien, y los que tengamos que trabajar, pues también a disfrutarlo. Gracias, licenciado Ignacio, por tu aportación, por tu tiempo, y gracias a ustedes por estar aquí. Que tengan buena noche, descansen.